Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Cantemos el himno para empezar. 477. Juntos en tu presencia, henos, bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor. Llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes. Aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre. Grata congregación. Bendice a los creyentes. Bendícenos, Señor. Juntos en tu presencia, henos, bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervo por puro amor. Llena todas nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos el más ferviente, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador. Bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícelos, Señor. Haznos el más ferviente, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír
Padre Celestial, continuamos, Señor, abriendo nuestros corazones cargados de gratitud por esta gran reunión que tú nos has presentado en este día, Señor, y donde ahora nos disponemos pues a oír tu santa y bendita palabra, muy especialmente, Señor, en esta lectura y la exposición de este libro del Apocalipsis en este capítulo 7, Señor. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender y comprender estas palabras, Señor, y así guardarlas en nuestros corazones y utilizarlas en el debido tiempo, Señor. Ayuda y dale pues la palabra adecuada a tu siervo que llevará la palabra, Señor, para que nosotros podamos entenderla perfectamente y la podamos comprender. Danos tu dirección y tu bendición, Señor, y recibe las gracias en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos leyendo entonces el capítulo 7, inevitablemente, del Apocalipsis, por ahora es cuando tiene material ahí. Capítulo 7 del Apocalipsis, desde el versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 9. Dice Dios en su santa palabra: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y uno de los ancianos diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre, bendito Señor, te damos las gracias por el nuevo día que nos permite que una vez más nos podamos alimentar como asamblea, tomando, Señor, de la mano del Espíritu Santo, las enseñanzas de este santo libro, el Apocalipsis, la revelación que tu Hijo le dio a tu siervo Juan, allá, Señor, para fundamento y para enseñar y prevenir a la iglesia de los eventos del porvenir en estos 2000 años, Señor, y lo que espera que tu iglesia ha aprendido, la iglesia de tu amado Hijo. Te damos las gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, y nosotros en esta mañana pedimos luz, gracia y fortaleza para poder actuar con la dirección del Espíritu Santo. Padre, te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo les dije la semana pasada que hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen lo siguiente, ¿no? Que estos 24 ancianos es un conjunto de ancianos, de ángeles, que están representando, estos ancianos están representando la alabanza total de Dios. Y esto es una mala aplicación y también una mala asimilación de la doctrina, de que algún estudioso de una academia y de una universidad y que tiene bastantes libros haya dicho eso, ¿verdad? Porque es una mala interpretación, iluminación y también divulgación equivocada de lo que
está enseñando el Espíritu Santo. Los 24 ancianos, ¿qué es para ustedes? Como yo se lo he venido explicando, todos los que fueron salvos de Adán en adelante, Adán y Eva en adelante, en el Antiguo Testamento, según los fundamentos de la sana doctrina del Antiguo Testamento, están representados en 12 ancianos del Antiguo Testamento. ¿Por qué 12 ancianos? Porque eran 12 patriarcas, como leímos allí en los 3 capítulos de Romanos, ¿verdad? De la cual Israel es responsable de haber tenido de Dios la revelación por primera vez de la palabra en la creación del mundo, y también tuvo la revelación de parte de Dios y escribieron todo cuanto Dios le dictó a los profetas, sobre todo a Moisés en la antigüedad, ¿verdad? Y además de eso, Dios hizo un pacto con ellos de Abraham, el pacto abrahámico, que no se puede olvidar ni tampoco ignorar. Dios hizo un pacto con ellos y Dios ha venido décadas, siglos, ¿verdad? Milenios, cumpliendo lo que Dios le prometió a los patriarcas fundamentales de la vida del hombre, entre ellos Abraham, Moisés y otros más, es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros no podemos ser simplistas leyendo lo que nos gusta únicamente. Y conozco que hay muchas personas que leen el Nuevo Testamento y no les gusta leer, no les gusta. Y por ello hay confusión y tiniebla en un creyente cuando es un mandamiento con imperativo hasta que el Señor venga. Escudriñar. ¿Por qué? Bueno, entonces que resulta que si el verdadero creyente, aunque sea analfabeta, pero el que sea analfabeta, ¿qué pasa? Tiene oído para oír. Por eso es que 7 veces dice el Espíritu Santo: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, mira, oye, cuando uno lee, porque claro, discúlpeme que siempre lo diga, ¿no? Pero en estos 64 años de leer la Biblia, hermano, algo se me ha grabado, alguito, ¿verdad? Algo se me ha grabado, algo poquitico ahí, ¿verdad? ¿Entienden? Ahora ustedes, que hay muchos nuevos aquí, creen que van a saber todo lo cuanto está en el Nuevo y en el Antiguo. Miki, ¿por qué? Por la negligencia que siempre hay en nosotros, que miramos más hacia abajo que hacia arriba. Díganlo o no, si es verdad o es que estoy hablando, me estoy pasando de la raya amarilla. No, es una realidad, es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? Esto solamente para que ustedes vean que los ángeles no son objetos, los ángeles que no han caído, no son objetos de ¿qué? De la salvación del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué resulta? Busquen allí en Apocalipsis 5, 3 versículos 8, 9 y 10, ¿sí? Porque para que vean, ¿no?, cómo actúa Dios y procede Dios. Apocalipsis capítulo 5, 8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fíjense, ve la confusión, ¿verdad? Porque ahí está metiendo los querubines que están representando los 6 elementos. No se dan cuenta que los 6 elementos, es decir, las aves, ¿verdad?, los cuadrúpedos, los anfibios, toda la creación, dice que estaba bajo ¿qué? Génesis 3, 15, ¿no? Toda la creación está bajo ¿qué? Maldición. Entonces toda la creación, cuando el Señor Jesucristo hace la obra en la cruz y derrama su sangre, y es una obra de justicia, ¿para quién? Para redimir a toda la creación. Claro, entre ellos el alma del ser humano, porque no vayamos a creer que los animales tienen
alma, sino que Dios hizo todo, como se lo dijo el Señor a Pedro. Mira, Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Quiere decir que los 6 elementos quedaron simplemente ya libres de inmundicia, los 6 elementos, pero las almas humanas tienen la oportunidad de venir al efecto positivo ¿de qué? De la salvación, porque todos pecamos y solamente el ser humano es objeto de salvación. Por eso que ustedes ven ahí los 6 elementos cantando alabanza a Dios, y entre ellos los 24 ancianos. Y observen, aquel que nos amó y nos lavó, sea bendito. Entonces eso le pasa a los que leen la Escritura con mucha ligereza, que se precipitan, ¿verdad? Y los hay, hermano, los hay. Pedro no era precipitado así, y siempre andaba metiendo el piecito allí, ¿verdad? Y el Señor tenía que corregirlo. Todo en la vida, sin excepción, cometemos errores doctrinarios. Por eso es que tenemos que siempre estar repasando, estudiando, corrigiendo y previniendo a los hermanos nuevos y viejos. Mira estas cosas con humildad y sencillez, pero con sabiduría, sin ofender a los demás. Mira, esto no es así, esto es así. Ya ustedes saben que esos son representantes, esos 24 ancianos, de los salvos del Antiguo Testamento y de los salvos del Nuevo Testamento, y que Dios en su santa y bendita voluntad los unificó en una sola, que Él llama mi iglesia, un grupo de creyentes, una millonada sin número de creyentes desde el principio hasta aquí que lo estamos viendo, para que no nos equivoquemos siempre. Entonces, ¿qué resulta? Que vean ustedes, para que vean que estos 24 ancianos son efectivos, son simbólicos de la iglesia del fundamento. Vayan a buscar allá en... ¿Tú te acuerdas? ¿Quién se acuerda de que cuando el ángel le está enseñando a Juan la nueva Jerusalén y le está mostrando las estructuras? Le dice que le está mostrando las 12 puertas y los 12 muros. La nueva Jerusalén, la estructura, únicamente quiero referirme al nombre de las 12 puertas y el nombre de los 12 muros, para que vean ustedes que cómo Dios habla tan perfectamente sin contradicción. Capítulo 21, versículo 12, leemos. ¿Qué dice allí? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjese, ya Dios nos está dando un contexto para que veamos que esos 12 patriarcas, Dios los está premiando, mostrándole a Juan la figura, el simbolismo de cómo va a estar esa nueva morada que Él fue a preparar. Y esa estructura que es física, cuando Él venga, esa morada, va a tener las puertas en nombre de ¿qué? De ese tribu, porque Dios los ha premiado en ellos. Y más adelante veremos cómo Dios les va a dar ubicaciones principales cuando Él establezca su reino, porque un reino tiene príncipes, señores, sirvientes, como lo vemos actualmente en el mundo, ¿verdad? Dios los va a distribuir en el reino así por ganancia. Ellos se ganaron ese honor de tener que las puertas tuvieran los nombres de los patriarcas de la antigüedad. Ahora el muro más adelante que dice... El 14 dice, ajá. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del pueblo. Ajá, o sea, los 12 apóstoles. Ahora, ¿quiénes establecieron los fundamentos del apóstol en la doctrina del Nuevo Testamento? Los 12 apóstoles. Esto no es únicamente cosas de nosotros, sino cosas de Dios, para que veamos que estos 24 ancianos, Dios los está llevando desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21 en orden, para que veamos cómo Dios le está revelando ahí a Juan, su siervo, en el Apocalipsis, para que a su vez Él enseñara a la iglesia primitiva para aclarar muchas dudas. En el Apocalipsis aparece, y en la carta a los Efesios aparece, dice, misterio que no le fue revelado a los antiguos, Dios se la ha revelado a la iglesia actualmente. Y esos misterios, palabra misterio,
en la Escritura, en el Nuevo Testamento, el diligente de esta congregación con mucha delicadeza debe de leerlo para descifrarlo y entenderlo como Dios nos lo está revelando para que entendamos, ¿entiendes? Y le demos gloria al Señor, ¿verdad? Porque es un gran privilegio que la iglesia haya sido premiada. La iglesia, los judíos despreciaron muchos premios y muchas declaraciones de lo que él tenía apartado para ella, y Dios se lo tuvo que esconder y se lo reveló a los gentiles en la dispensación de la gracia. Por eso el Señor Jesucristo 2 veces lo dijo, ¿no? Muchos reyes y nobles y profetas, hombres diligentes, desearon oír lo que ustedes están oyendo, le decía el Señor Cristo, y no lo recibieron, no lo oyeron. ¿Por qué? Porque ellos no se interesaron en las Escrituras. ¿No es cierto o no? Ustedes lo han leído, lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue una maravilla que los apóstoles oyeran de boca del Señor Jesucristo cosas, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido al corazón, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que amamos a Dios y su reino. Bueno, para que vean, ¿no?, que cuando lean un libro no se traguen esa guayaba. Hay bastante en las librerías comentarios, pero no se vayan a creer que estos 24 ancianos son únicamente ángeles representando, no, que están los querubines representando los 6 elementos junto con los ancianos, es otra cosa, ¿verdad? No se confunda, ¿verdad? Aquí en el capítulo 5, porque hay que aplicar los métodos de estudio, ¿no? Aquí vemos entonces algo importante, yo les decía toda esta semana, que entonces si los 24 ancianos representan ya la iglesia, aquí tenemos la totalidad, y después que Juan ve, dice, oí, también vi, entonces, y miré, entonces 3 formas. Entonces entre ellos dice que el ángel le dictó los 144,000 israelitas escogidos para agregarlos después. Pero fíjense que el complemento de estos 144,000 que están aquí, le faltó algo. Después de esto dice, y después de esto miré. Pero ¿qué pasó? Pero ya la iglesia ya está arrebatada. Claro, pero estamos hablando en la gran tribulación que Juan está viendo. Juan está viendo lo que va a suceder en la gran tribulación. Ya la iglesia no estará. Pero Dios tiene que rescatar a la nación de Israel, que lo hemos repetido aquí hasta la saciedad. Dios tiene que primero rescatar del mundo entero, de naciones, pueblos, tribus y lenguas, a la nación de Israel únicamente, y es la segunda oportunidad que se habla en la Escritura para ellos nada más, o es para los gentiles también. No, es para los judíos únicamente que Dios le prometió a ellos. ¿Por qué? Porque los judíos, la nación de Israel, fue esparcida, diseminada por el mundo entero por haber violado la ley de Dios, haber violado el pacto de Dios, y entonces prometieron desde allá hace 2800 años vivir en luto, esperando a un supuesto Mesías, ¿verdad? Y como dijo el Señor Jesucristo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibís, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese sí van a recibir, que es la bestia que viene, que ya ustedes lo leyeron aquí, en el primer sello que habló el Señor Jesucristo, y después en el capítulo 13, cómo se desarrolló ese hombrecito montado en un caballo, y cómo llegó a ser una bestia en el capítulo 13, dominando al mundo entero. Ayer hablábamos de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar a Dios. ¿Y qué más? Hay otra palabra más enfática con más fuerza. Apostasía en las Escrituras. No se lo olviden, la palabra secular implica algo paralelo, pero en las Escrituras, apostasía significa violar el pacto y darle la espalda a Dios. Eso es lo que es apostasía. Bien, eso en las Escrituras, ¿no? Ahora, en el diccionario secular, en los términos castellanos, van a encontrar otras
ampliaciones a esto. Pero en las escrituras significa violar el pacto de Dios y darle la espalda a Dios. Y eso es una aberración humana. Eso es un pecado imperdonable. Por eso en 2800 años Dios dispersó a la nación de Israel y masivamente en el año 70, cuando perdieron sus casas, los padres, los abuelos perdieron a sus hijos, a las mujeres las mataron, ¿verdad? Bueno, 1.100.000, como yo le dije, mataron en ese año 70 y se llevaron 600, y mataron a 620.000 y los lanzaban por el muro. Ya van como 1.700.000, ¿verdad? Y después de eso los que quedaron los llevaron esclavos para otros lugares en el Medio Oriente. Y la tierra se lo entregaron a los viejitos inútiles así, entonces, para que mantuvieran la tierra. Entonces, en ese lugar hay una profecía, vinieron los primos de los judíos, que son los edomitas y los ismaelitas, y tomaron parte de la tierra palestina hasta el día de hoy. Hasta que Dios diga que cuando Dios venga a establecer, como leímos ahí en Romanos capítulo 11, cuando venga el Señor Jesucristo con nosotros, el único, no el anticristo, no la bestia, no ningún hombre en privado, sino el Señor Jesucristo, como ustedes leyeron ayer, versículos 25 y 26 del capítulo 11 de Romanos. Vendrá de Sion el libertador, es decir, vendrá el Señor con su iglesia a establecer su reino. Pero cuando Él venga a establecer su reino en el monte Moria, en el monte Sion, el monte Oliveti, entonces allí está eso, va a estar eso ocupado ¿por quién? Por la mezquita musulmana. Y ahí van a estar, eso, el único que tiene la potestad y la autoridad de eliminar la mezquita, 2 mezquitas, una en el centro Moria, donde estaba el lugar santo, y otra en la esquina que se llama la Torre de Antonia. Hay 2 mezquitas. Entonces, cuando Él venga desde el cielo, dice que eliminará todos aquellos malditos que están en el lugar que una vez Él santificó. El monte Moria, el Señor lo santificó cuando mandó a Abraham que le sacrificara a Isaac. Después, por segunda vez, David, cuando pecó, que estaba por allí, se apareció el ángel, matando a todos los israelitas. Mataron a 70.000 por el pecado que cometió David. Y Dios se aprovechó para aplicarle también la justicia a muchos que andaban en idolatría y en pecado. Y Dios mató a 70.000 en una semana. 70.000 en una semana por haber David hecho ¿qué? Con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Entonces, ese monte Moria, Dios lo santificó nuevamente cuando David sacrificó allí un toro. Y Dios dice que aplacó su ira y escondió su espada y quedó aquello santificado. Y el monte Oliveti, de los olivos, donde el Señor se reunía constantemente con los apóstoles, y quedó eso santificado. Son 3 montes. ¿Cómo se llama eso? Realmente en el diccionario, como tú dijiste, no aparece mucho, sino en un libro de geografía en Palestina, donde dice que son unas cordilleras con sus características. El de Sion, porque estaba el de los olivos, porque había mucha plantación de olivos y eso le daba el nombre. El de Moria era importante, la importancia es que allí aparece por primera vez en la Biblia cuando Abraham le piden en sacrificio su hijo, y después cuando Salomón construye el templo, convierte en el centro de adoración. Allí Salomón en ese monte construyó el templo con materiales especiales que David hizo una selección, ¿verdad? Entonces, aquello simbolismo material en ese monte Moria, con ese templo, es lo que el Señor nos está presentando aquí en 7 perfiles, tomando de las profecías del Antiguo Testamento y las trae al Nuevo Testamento para coronar con las profecías antiguas
la iglesia, es decir, para saturarla de conocimiento. Bueno, me explico más sencillo. Cuando Dios escoge a la nación de Israel, como toda la nación de Israel oyeron la predicación de Moisés y de Elías, vienen entonces persuadidos de que Dios lo está restaurando para darles a ellos un nuevo pacto, ¿verdad? Y ellos están rectificando. Y dice la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, que se llevan 3 años y medio Moisés y Elías predicándole a ellos de que vuelvan a su tierra, que vuelvan a su tierra. Y entonces cuando ellos tienen el conocimiento de que Moisés les saca el uso y costumbre para que ellos puedan volver y hacer el pacto con Dios, muchos de ellos vienen endurecidos. ¿Por qué vienen endurecidos? Porque esa nación de Israel, al oír el mensaje, aunque van a regresar, la nación de Israel, 12 tribus, vienen endurecidos. ¿Por qué vienen? Están contaminados porque ya no son hebreos, puros. Y segundo, cuando en ese momento ya la nación de Israel quedó diezmada, le dije yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya en el arrebatamiento, ya Dios ha arrebatado a la iglesia, y la iglesia se compone de judíos y gentiles, los 24 ancianos, ¿verdad? Están ligaditos. Entonces ya quedó la nación de Israel en el mundo entero, menos israelitas en el mundo entero, ¿no es verdad? Es cierto. Ahora, cuando la predicación de Moisés y Elías y los lleva a la tierra, porque ellos tienen que ir allá, es allá en Jerusalén, lo dice la Escritura, y ellos están allá y todos van a querer, oigan bien, es el atractivo de Dios, ¿verdad? La elocuencia de estos 2 siervos que van a predicar sin salir de su tierra en la plaza de Jerusalén, dice mayormente, y predicarán las buenas nuevas de salvación. Todos los israelitas que vayan y oigan, oigan, se darán cuenta de que ellos no pueden ser salvos por obra, sino por la sangre del Cordero. Y ellos tienen que verificar con la forma del sacerdocio, apelando a lo que se llama Urim y Tumim, que ya más adelante lo explicaremos también en el capítulo 11, para que lo entiendan un poquito más. Y cuando ellos sean persuadidos, convencidos por el Espíritu Santo, que bajará en ese tiempo a persuadirlos a ellos, de que ellos violaron la ley, y que ahora sí pueden ser salvos únicamente en la sangre del Cordero, no por obra, no por lo que ellos hacían antiguamente ni en el presente. Cuando ellos se enteren de eso, es el Espíritu Santo quien los va a persuadir a creer en el Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Es lo que dice Dios los persuadirá de pecado, los convencerá de pecado. Y les hará ver, bueno, hay una obra de justicia, como empezó el Señor Jesucristo en el capítulo 6. Hay una obra de justicia. Si en estos 3 años y medio usted oye en el Evangelio del Señor Jesucristo y se salvan, bueno, son agregados ¿a qué? A la iglesia. Pero de ellos muy pocos creerán. ¿Por qué? Ellos tienen el corazón ¿en qué? En la riqueza del mundo. No lo digo al Señor Jesucristo, que será como los tiempos de ¿qué? Sodoma y Gomorra. Y en capítulo 17 dice allí en Lucas, acordado de la mujer. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Porque tenía su corazón en la riqueza, y eso le va a pasar igualito. Es una profecía que se tiene que cumplir presente. Si el Señor viniera ahora, Él les va a ver a los judíos. ¿Qué tienen los judíos? Industria, son el número 422 millonarios, multimillonarios en los Estados Unidos, madre, solamente, y la mitad de ellos son judíos, ¿verdad? Por eso es que los árabes le destruyeron las 2 torres en Nueva York, porque 7 pisos eran dinero, diamante y de todo, riquezas de los judíos. Por eso es que los árabes se vengaron, no de los americanos, sino de los judíos que tenían allí sus ventas de tanta riqueza. Allí eran eso es como el templo allá, que el templo estaba lleno de cambistas, ¿no? Judíos que cambiaban monedas, y se enriquecían los judíos. Los judíos siempre han tenido ese don de avaricia, que es penado en las Escrituras. Bueno,
Que resulta que los judíos cuando vengan a la predicación en el Medio Oriente se van a dar cuenta, oye, pero entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, muchos no van a creer. ¿Por qué lo sabemos? Oye, porque van a salir nada más que un remanente, que son 144,000, van a salir de esa nación de Israel por la incredulidad de ellos. ¿Entienden? Bien, y dice ya como leemos allá en Colosenses 3:16, cuando ellos se conviertan, dice que fíjate, que se le quitará el velo, porque hoy estamos ciegos hasta ahora. Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y nosotros siempre creyendo que iba a aparecer un Salvador como Saúl montado en un caballo blanco, catire, verde y altísimo, con una espada en la mano a resolver el problema. Eso es la idea de ellos, pero eso no es el proceder de Dios. Dios es la fe que tengan en la obra de su Hijo. Entonces, yo les digo que esto, para que ustedes lo desenvuelvan así, no es que ustedes no son inteligentes, es que tienen que llevarse tiempo. ¿Para qué? Leyendo, meditando, pidiendo el Espíritu, y Él no les niega nada. Como dice Santiago, el que pida sabiduría, Dios no lo reprocha en ninguna manera. Estos 144,000, Dios los escoge de esa nación que regresaron a su nación, si un remanente prometido, porque Israel nunca ha sido como le repito, ¿verdad? No ha sido una nación multimillonaria, multimillonaria, era multinacionalista, ¿verdad? O sea, que haya muchos judíos, ¿no? Si Dios viene y arrebata de 30 millones de judíos y arrebata por lo menos 10 que sean creyentes en el mundo entero, ¿cuánto quedará? 20. De esos 20, la incredulidad los llevará a voltear hacia atrás. No, en Nueva York tengo más riqueza. No, en Rusia yo tengo más. No, allá en el Medio Oriente con los saudíes tengo yo más. Y entonces, ¿qué pasa? El corazón de ellos siempre estará en la riqueza. ¿Viene? Pero Dios les muestra, como le dijo, Dios les muestra un camino mejor. Entonces, es allá, entonces, cuando Dios sacará un remanente. Los hermanos se creen que 3 años y medio de predicación que va a ser Juan, Elías y Moisés es sencillo, en 3 años y medio. ¿Cuánto se llevó Noé? 120 años. ¿Cuántos millones se convirtieron? No se convirtió ni uno, porque ya Dios había escogido a esos 8, y después en la predicación Noé y sus hijos predicaron por 120 años como arrepentidos porque Dios va a destruir este mundo, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes? Nadie, hermano, nadie. Dice la Escritura que el Espíritu Santo el Señor lo quitará de la tierra. Claro. Usted está comentando ahorita que en ese momento, por esos 144,000, el Señor va a permitir que el Espíritu Santo... En la segunda oportunidad que Dios le va a dar únicamente a la nación de Israel. Capítulo 37 de Ezequiel, cuando Dios esté recogiendo a la nación de Israel de todas partes del mundo, dice que el Espíritu Santo vendrá y los persuadirá de pecado, de justicia y de juicio. Y mandé a leer el capítulo 16 de Juan para que lo pudieran cotejar, porque es la autoridad del Espíritu Santo, el único que tiene la autoridad de convencer a un pecador de pecado, de justicia y de juicio, no un ángel, no ningún ser humano. Bien, cuando uno lee eso allí en Ezequiel, oye, la maravilla que Dios va a hacer. Y ahí habla enfáticamente el versículo 14. Dios enviará al Espíritu Santo, y está en mayúscula, enviará al Espíritu Santo únicamente porque como está tratando con la nación de Israel, una segunda oportunidad únicamente para la nación de Israel. Explico, en la antigüedad, Dios le daba el Espíritu Santo que venía de vez en cuando en algunos líderes, por lo menos Gedeón, un ejemplo, ¿verdad? Gedeón recibió la dirección y el bañado del Espíritu Santo porque Gedeón obedeció a Dios y Dios lo probó. Entonces vino el Espíritu Santo y tomó a Gedeón, el Espíritu Santo tomó a Gedeón y lo enseñó el plan para ellos poder librarse del enemigo que los tenía rodeados para matarlos.
Bien, vino el Espíritu Santo ahí. Y después que lograron esa victoria, el Espíritu Santo se fue. Y así lo hacía el Espíritu Santo temporalmente con cada patriarca, con cada guerrero. Porque todavía el Espíritu Santo no había venido a la tierra como ahora, ¿verdad? Porque desde el Pentecostés vino el Espíritu Santo, inauguró la iglesia y se quedó hasta el día de hoy con la iglesia, instruyendo la iglesia, dirigiendo la iglesia, aupando la iglesia, ¿verdad? Y así. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo y está con nosotros en esta mañana enseñándonos. Como es siempre, hubo 120 años llevando la palabra de Dios y los que salvaron fueron muchos. No, ya ellos estaban salvados, ¿oíste? Es una equivocación de nosotros. Ya ellos estaban salvados, porque Dios los escogió a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 esposas. Y los escogió, los seleccionó. Justo, dice Dios. Y bueno, ellos fueron encargados de construir el arca. Ahora, toda la población antigua, oyendo la predicación de Noé, claro que tiene que sus 3 hijos también tuvieron que predicar, y sus 4 esposas también que estaban ahí tuvieron que haberle predicado de mujer a mujer y hombre a hombre. ¿Entiendes? Eso es, mira. Ahorita en la actualidad, tú le hablas a la persona de nuestro Señor Jesucristo y la mayoría de las personas lo aborrecen, o sea, no quieren a Dios. ¿Por qué esa enemistad tan grande del hombre con Dios? No se te olvide que las 10 palabras del Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando dijeren todo mal de vosotros mintiendo. No se nos olvide que seremos aborrecidos, porque las tinieblas hoy odian ¿a qué? A la luz. Cuando tú prendes la luz de la cocina, tú no ves que se corren por todas partes. ¿Ah? Porque ellas le tienen miedo ¿a qué? A la luz y al ruido que uno hace con los zapatos, ¿verdad? Bueno, así es el ser humano. El ser humano lleno de los demonios odian la luz, odian la luz. Entonces, cuando uno le habla a alguna... Mira, yo trabajé en una empresa 16 años, había una pila de mujeres y secretarias por aquí y caballeros diciendo de todas aquellas palabrotas. Cuando yo entraba, ahí en el hermano, me llamaban el hermano pentecostal. ¿Por qué el hermano pentecostal? Porque yo siempre estaba silbando el himno 400. Entonces ellos se callaban. Bien, me iba para otro apartamento y bueno, ellos volvían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tinieblas siempre y respetan un poco a la luz. Bien. Por eso el Señor dice que las tinieblas, fíjate, hay una palabra en el Sermón del Monte: si las tinieblas que hay en ti, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? ¿Entienden eso? Que el hombre que vive en tinieblas, su corazón está negro, tan negro de incredulidad y odio hacia Dios. Bien. Y es decir, esa palabra que dijo el Señor Jesucristo, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Es que el corazón está lleno de maldad y de incredulidad el 100%. Y es por ello que el Señor nos comisionó a nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Y como la luz, tenemos que en la predicación iluminar a otro. Como lo dijo el Señor Jesucristo, y vosotros seréis como iluminarias en el mundo, alumbrando ¿a quién? Al mundo en tinieblas. Claro, porque ese fue el primer mensaje del Señor Jesucristo, Lucas capítulo 4. Cuando Él empezó, dice, una región que vivía en tinieblas, luz les apareció y le alumbró. Significa allí que el Señor Jesucristo, la luz del mundo, vino a alumbrar a su nación Israel. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que nosotros viendo aquí, Dios recoge a estos 144,000 y los inserta o los agrega ¿qué? A la iglesia, porque ya viene siendo aquí el 4º perfil, ¿entendieron? De la iglesia. Tiene 7 perfiles. Esto que vemos aquí es el 4º perfil de la iglesia. El 5º perfil lo vimos el domingo pasado en el capítulo 14, porque aparecen también a esos 144,000 que lo vemos en el capítulo 14, son los mismos del capítulo 7, ¿sí o no? Aquí todavía estos escogidos no estaban todavía sellados, ¿verdad? Y santificados. No se te lo olvide. Yo les dije justificados, quise decir justificados.
Fíjense que el capítulo 14 dice, ¿ves? Y vi entonces en el monte Sión, ¿verdad? En el monte Sión, y miré aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, como sonido de un gran, ¿qué? Trueno. Y oí una voz de tañadores de arpas que tañían con sus arpas. Dios le está cumpliendo el capítulo de lo que se llama ya Deuteronomio, cuando Dios le dijo, ustedes los judíos, oigan bien, esto es muy importante, los judíos toda la vida, en 2800 años, han venido los verdaderos creyentes en Dios, ¿no? Y los temerosos, han venido cantando ese cántico de Moisés, en secreto, en sus reuniones, en sus negocios, en su vida privada, ese cántico de Moisés. Y termina esto hasta que viniera el día de justicia. Y no vino el día de justicia con el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. Entonces Dios le dio a esa nación una segunda oportunidad, que es la gran tribulación, una segunda oportunidad. ¿Únicamente para quién? Para la nación judío. Pero como ellos no creen, no aceptarán al Señor. Sí volverán, porque dice Dios que aunque no quieran, con el látigo, dice allí justamente David en su profecía, agarra un látigo, Señor, y golpéales el lomo. Ellos volverán, quieran o no quieran. ¿Por qué? Pero esos 144,000 es toda la nación de Israel o solamente... Eso es un remanente, un saldito. Ahí no dice, y de cada tribu 12,000 señalados. 12,000 señalados de cada tribu. Ahora los vemos aquí, estos 12,000, pero es la confusión para el que no lee, ¿entiendes? Aquí en el monte Sión está otra vez 144,000, pero ya para que los judíos entendieran, ¿verdad? Que ya no era por los sacrificios ni los que ellos hacen en el presente, sino que tienen que ser lavados en la sangre del Cordero, ¿entiendes? Y por eso aparece en el monte Sión, ¿verdad? Como monte Sión significa el lugar escogido, como ellos vencieron. ¿Por qué? Porque antes de entender el capítulo 14, tenemos que leer, como yo se lo dije, léanse el capítulo 13 de este libro. ¿Qué hizo la bestia? La bestia se apoderó del mundo entero y la apostasía del mundo entero creció. Entonces no hay oportunidad para los gentiles porque ya se les endureció, ¿qué? La incredulidad ya llegó a su máximo. 7 veces, hermano, aparecen en el Apocalipsis y no quisieron nada con Dios. Aquí en el Apocalipsis lo iremos viendo y yo se lo tengo en notica para más adelante hacerle ver a ustedes, mira, ¿por qué no creyeron en Dios? Entonces 7 veces, que es la palabra perfección de Dios, para que vea que Dios no miente, ¿verdad? 7 veces aparece y no creyeron, y no creyeron, y no creyeron, y aborrecieron a Dios y adoraron ¿a quién? A la bestia. Ahora bien, oigan bien esto. Ahora, estos 144,000 que aparecen en el monte Sión es cumpliendo Dios una profecía de allá. ¿Por qué, hermano? Porque Enoc el séptimo, yo lo dije, Enoc el séptimo predicó, he aquí venido el Señor. Y Enoc murió. Dios se lo llevó. Ahora Dios lo está presentando aquí. Mire, así como Enoc anduvo delante de Dios, fue, oye, perfecto, ¿verdad? Y caminó con Dios y le agradó a Dios, que Dios se lo llevó. Estos 144,000 van a oír el mensaje de Moisés y de Elías y lo van a comprobar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Entonces vamos a ser salvos por las obras del Cordero y en la sangre del Cordero. Es Jesucristo. Por eso es que el Apocalipsis habla 28 veces el Cordero, la sangre del Cordero, ¿verdad? Para los judíos en la segunda oportunidad, para ellos. Y esos 144,000 que se van a convencer con oír y comprobar en las Escrituras, entonces serán insertados por la voluntad de Dios en el Espíritu Santo a los 24 ancianos, que es la representación total de la iglesia en este cuarto perfil. Pero llegamos al 14 y es un quinto perfil. ¿No? ¿O sí?
¿Quién me dice? Usted lo dice, es así. Ah, yo lo digo, no, lo dice la Escritura. No, mira, la Escritura, ¿no? Ahora, ¿qué resulta? Una de las cosas que tienen que, para que se le amplíe más el conocimiento, es que vea que la bestia creyó que había vencido al mundo entero y que todos lo adoraban a él, la bestia, en el capítulo 13, ¿verdad? Y quien no tenía la marca en la frente y en la mano, no podía ni comer, ni vender, ni nada. Mientras que estos valientes, por eso es valiente, ¿verdad? Fueron 144, 12.000 escogidos de cada tribu de las naciones, fueron valientes en 3 años y medio y vencieron al diablo, al dragón, que lo dice, y a la bestia y al profeta. El profeta. Lo vencieron, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Porque sin fe, ajá, y todos somos limpios en la sangre desde el Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes eso, que claro, cuando aquí hay muchos capítulos que tengo que retroceder para reforzar lo que veremos el año que viene, porque todavía este capítulo necesito traer muchas profecías y aplicárselas para que usted tenga un poquito más de luz y en su estudio privado usted puedan comprobar. La verdad es que Dios es maravilloso, las Escrituras, ¿verdad? Para nosotros. Ahora, estos 144.000 que aparecen aquí en el capítulo 14, que yo dije que era la ¿qué? El perfil. El quinto perfil. Ajá. Ahora falta, léanse, hermano, vamos a lean el capítulo 12 hasta el versículo 6 hoy. Predicarle a 144.000 personas en aquel momento que hay una persecución tan fuerte. Ajá. Va a ser algo duro. Bueno, tú le estás dando el sí a Dios y amén, pero ¿qué resulta? No es a 144, es una nación entera. Es toda la nación de Israel que van a recibir la predicación de Elías y de Moisés, pero tienen que comprobar en las Escrituras. Y por eso que Dios los llama a unos valientes, son vírgenes porque no tienen tiempo ni enamorarse, ni casarse, ni tener hijos, ni nada. Están únicamente salvando sus almas en la sangre del Cordero, con la predicación que oyeron por primera vez ellos de Elías y de Moisés. Que también, van a ser momentos puntuales que ellos le van a predicar. Claro, porque ahí dice que a Dios lo traerá primero. Cuando la iglesia es arrebatada, nosotros, Dios le da esa segunda oportunidad a Israel. Pero Israel, ¿dónde está? Está por el mundo entero. ¿Ah? Ahora Dios se ocupa, mira, agarrando todo el poder de la bestia, porque es la bestia la que va a perseguir a los israelitas. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios va a movilizar eso. Bueno, aprovechen. Dice Isaías, ¿quiénes son estos que vuelan como paloma a su ventana? Significa que los mismos aviones de la bestia los prestarán, como hicieron los egipcios, hermano. ¿Qué hicieron los egipcios esa noche no, dice, fuera, que toma la prenda, toma, y le daban oro y prenda para que se fuera, porque ¿qué pasó ahí en ese momento de apostasía en Egipto? Porque Dios había matado casi toda la gente que no cree, y los primogénitos de los animales, los 6 elementos en Egipto ya estaban siendo diezmados por Dios. Y por eso los que quedaron vivos, gentiles y egipcios, váyanse fuera, y le daban de todo. Eso es un simbolismo palpable para que uno aprenda cómo lo que va a pasar en la gran tribulación. ¿Entiendes? Cuando la nación de Israel no quiera, bueno, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque tú eres judío. Y en 2800 años, se lo repito nuevamente, toda la humanidad siempre le ha tenido que la vista mala al judío, ¿verdad? Y siempre del judío ha sido despreciado. Todo eso, ¿por qué? Primero, porque violaron el pacto de Dios. Y segundo, ¿qué hicieron con el Señor Jesucristo? Bofetada, puntapié, de todo, lo escupieron. Y el Señor Jesucristo se refirió a una palabra ahí en Lucas, son días de venganza. En el día 70, el Señor Jesucristo lo dijo, son días de venganza de Dios, del Padre, por lo que le hicieron a su Hijo. Los gentiles que no hayan creído, ¿eso van a ver a Moisés y a Elías también? Bueno, claro que sí, pero ya no tienen oportunidad.
Ya el Espíritu Santo fue levantado. El único que tiene el poder de redarguir, de convencer al pecador es el Espíritu Santo, no ángel, no hombre. No habrá más oportunidad para los gentiles, porque si lees Mateo 25 de las 10 vírgenes, que también mueren aquí, que lo tenemos que ver la próxima semana, de las 10 vírgenes, dicen que 10 vírgenes, 5 fueron, y las que estaban aparejadas, entraron con el esposo. Eso es una representación alegórica de lo cuando el Señor venga y arrebate su iglesia, pero las que se quedaron ya no. Ahora Dios le está dando a la nación de Israel una segunda oportunidad. Por eso hay que leer el encabezado de esas 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante o parecido o como. ¿Entiendes? Porque hay una segunda oportunidad para los judíos con las 10 vírgenes. Ya lo veremos explicado detalladamente la próxima semana. No se vaya a creer que yo estoy agregando. Ustedes tienen que cotejar eso en la Escritura. Ustedes como hijos de Dios. Bien, para que no se dejen meter gato. ¿Está bien? Vamos a leer, hermano. Vamos a leer para dejarlo en estudio. Busquen todos ahí el capítulo 12 del Apocalipsis. Léanlo con cuidado y presten atención y llévenselo como materia, porque es importante, Apocalipsis capítulo 12, dice la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Ajá, bueno, que Dios bendiga su palabra. Ahora, llévense como tarea este versículo, escudriñelo en las Escrituras bastante, en su casa esta semana, para aplicar esto, capítulo 12, al capítulo 7, donde está el complemento de la iglesia, ¿entiendes? Capítulo 37 del libro de Génesis. Allí van a conseguir la base para entender este capítulo 12. A su vez, este capítulo 12, que es el sexto perfil, nos lleva al capítulo 7 de este que estamos estudiando aquí en el Apocalipsis. Que Dios bendiga su palabra. Amén.